Ya, entonces son 10:31, debemos empezar la clase del día 7 de mayo con tercera y secundaria. Están 24, son 31 si no me equivoco, así que vamos a esperar que entren todos para empezar. André Zulca también está por ahí, creo, ¿no? ¿Sí? Ya está. Muy bien, están todos con su cámara. 29. La clase es más o menos de unos 40 minutos. Terminamos la clase, hacemos algunas preguntas de repente y paramos y cortamos y entramos para la segunda, bueno, la tercera, ya sería la tercera grabación, hacemos las tareas, acá tenemos la hoja, tenemos las hojas de ustedes, les he enviado por adelantado, y hay una hoja que dice de 8 preguntas, estas 8 preguntas ustedes me las tienen que hacer acá conmigo, tienen suficiente tiempo, más de media hora para hacerlas. Me las mandan por el Zoom, acá en el chat, porque es para marcar, ponen ahí la A, la 1A, la 2, 5, B, la 3, la 1 y la 2, algo así, ¿no? Todas las respuestas que puedan. Me las mandan y ya yo los voy guardando en mis archivos. O de lo contrario, si ustedes no pueden por el chat, porque a veces no pueden escribir y no sé cuánto, hagan la tarea, le toman una foto y me la mandan a mi número de celular. Ahí yo lo grabo y lo voy a verificar rapidito. Si yo estoy por acá, por allá, en el baño, en el carro, lo que sea, voy viendo y les voy contestando. Y ya estamos evaluando, ¿no? O sea, estoy guardando sus respuestas. Si hay alguna cosa que corregir, se las digo ahí en el WhatsApp. O también si tenemos tiempo, hoy día mismo hacemos todo, así que vamos a aprovechar. Entonces, vamos a entrar a la página de tercero y empezamos la clase con tercero de secundaria. A ver, ¿dónde estamos? Ya, atentos todos, ahí está Tello también. A ver, entonces estamos con nuestro colegio Belín y estamos en la semana 6, notación de Lewis es el tema, notación de Lewis, tercero de secundaria, para las dos secciones, mi nombre del concurso de química, ¿no? Y el horario de nosotros es de jueves de 10:15 a 11:45. Ya estamos ahorita en clases. Esto ya lo conocen ustedes, que tenemos que tener las cámaras prendidas y el micrófono apagado, ¿no? Y todo su material que tengan para que puedan desarrollar sus tareas, para poder terminar hoy día mismo. No me rayen la pizarra porque acá sale quién es, y eso se está evaluando. No los voy a desactivar eso. El tema de hoy ya vimos que es la notación de Lewis. Lo que muchos habrán visto de repente, ahora vamos a ver si lo aclaramos bien o reforzamos lo que ya sabemos. Los que no han visto por primera vez, de repente puede ser que sea un tema nuevo, pero es sencillo, no es difícil. Entonces empezamos con la notación de Lewis famosa. Nuestro objetivo es hoy día realizar la notación. Voy a sacar esto de aquí para poder ver un poquito mejor. Ahí está. Notación de Lewis de elementos usando la tabla periódica. Miren, necesitamos la tabla periódica. La configuración electrónica, también posiblemente, o los electrones de valencia. Hay maneras para hallar la notación, la configuración de Lewis, la notación de Lewis. También le dicen estructura de Lewis, notación de Lewis, hay varios nombres, pero es Lewis. Y necesitamos esto, ¿no? Tabla periódica y saber qué cosas son los bloques en la tabla periódica, los grupos en la tabla periódica y qué cosas son los electrones de valencia. Vamos a repasarlo si no se acuerdan, pero necesitamos saber. Si ustedes saben esto, saben Lewis. Entonces, miren, que esto es una locura, ¿no? Es una molécula media rara, R1, R2, H, hay unas rayitas, un carbono, doble enlace, pero acá hay unos puntitos que están acá, ustedes lo pueden ver, estos puntitos, acá también hay puntitos, y son elementos que ustedes conocen, ¿no? Oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Entonces, habla de centros básicos. Nosotros no vamos a estudiar esto, pero cuando ustedes estudien alguna carrera de repente de ingeniería y lleven química, en ingenierías o en medicina o en enfermería, se van a encontrar en los libros con estas cosas que están acá. Y va a haber puntitos y se dicen, ¿qué son los puntitos que están acá? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos símbolos? Entonces, enlaces, electrones, todo esto se tiene que estar ya familiarizado para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Esto es una molécula media rara que nosotros nos íbamos a descifrarla, ¿no? Orgánica. Pero de repente acá se puede ver un poco mejor. Miren, acá hay carbono, oxígeno, dobles enlaces y puntitos a los alrededores, ¿no? Estos puntitos
¿Qué representan? Los electrones. ¿Y qué electrones? ¿Cualquiera? No, electrones de los más externos que haya. Los electrones de valencia. A ver un ratito, vamos a ver qué es lo que me ha escrito alguien acá en el chat. A ver un ratito. Ay, no sé qué me están escribiendo. Voy a ver el chat, a ver qué es esto. 33 participantes, están todos adentro, ¿no? Ya. Entonces, igualito que esa molécula. Vamos a ver una, de repente, un poquitito que no sea muy difícil, porque estoy viendo unas moléculas que nunca he visto y tampoco no voy a utilizar por ahora. Esta, miren, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido muy fuerte, oxidante, horrible. Si tú te cae un poco en la piel, es probable que la piel se te haga un hueco, o sea, sale feo. Y su formulita es el H2SO4. Entonces, esta molécula, que es inorgánica, un ácido, también se puede representar en el papel, pues así como tiene un nombre y una fórmula, también se representa como una estructura. Miren, acá está la estructura. Vamos a sacar esto para que se pueda ver ahora. Sí, esto por aquí. Ahí está. Miren, el H2SO4. Miren, la molécula del centro, o el átomo del centro, es el azufre, y los oxígenos están a los alrededores y los hidrógenos están a los extremos. Es una molécula bien bonita, inclusive simétrica, porque la primera parte, la de la izquierda y la derecha es igual, arriba y abajo son iguales, son simetría completa, ¿no? Y estos puntitos que están acá se representan con rayitas. Esto que está acá es la notación de Lewis en una molécula. Entonces, para hacer en moléculas necesitamos saber cómo se hacen en los elementos solitos. Por ejemplo, cómo sería Lewis en el oxígeno, en el hidrógeno, en el azufre. Y después que ya sabemos cómo son los elementos, podemos hacer una molécula que es un poquito más grandecita. Y de repente regresamos a las moléculas que vimos al inicio. Pero empecemos con lo que es el básico para nosotros, que son los elementos químicos. Entonces, esta es una notación de Lewis de una molécula de ácido sulfúrico. Así es, o sea, acá hay un azufre en medio, los oxígenos a los alrededores y los hidrógenos en los extremos. Esto representa enlaces, ¿no? O sea, dos electrones forman una rayita que es un enlace. Hay dos electrones, un enlace. Si hubiera dos y dos, de cuatro electrones sería dos enlaces, ¿no? Pero se representa así o se representa así, es igual. O sea, puedo poner puntitos o puedo poner rayitas y yo me tengo que entender. Pero acá hay una cosa que sí, no sé si ustedes se han dado cuenta. Acá hay unas flechas, mientras que acá hay rayas. ¿Por qué estas flechas, estas flechitas que están acá? Acá una y acá abajo. La flechita de arriba representa que acá hay dos electrones que solamente pertenecen al azufre. Miren, no es del oxígeno. Acá también los electrones son del azufre. Mientras que aquí tengo uno que es del azufre y otro que es del oxígeno. Cuando los dos son del mismo elemento, se ponen flechitas. Se dicen enlace covalente, coordinado o dativo. Pero en este caso no, este tiene azufre un electrón y el oxígeno tiene otro. Acá hay un enlace normal, por lo tanto, si es normal, le pongo una rayita nada más, ¿no? Acá, rayitas. Entonces, y eso vamos a ver en enlaces más adelante. Vamos a ver, entonces, que esta molécula de azufre tiene una notación de Lewis, y acá hay otra molécula que ustedes también van a ver más adelante. Es NH3, que es el amoníaco, o también le dicen el trihidruro de nitrógeno. Bueno, pero es amoníaco, ¿no? Y tiene sus electrones afuera, mira, electroncitos. Estos electrones son los de electrones de valencia, son electrones de la última capa del nitrógeno y del hidrógeno. Esto es lo que tenemos que ver nosotros. Tenemos que saber qué cosas son esos puntitos. ¿Por qué pongo dos acá? ¿Por qué no pongo 5, 4 o 1? Eso es lo que tenemos que ver en Lewis. Acá igualito con rayas y acá con los electrones, ¿no? Las dos son correctas. La estructura de Lewis o la nomenclatura de Lewis o la notación de Lewis de la molécula de amoníaco. La cuestión es que tiene que hablar el nombre de Lewis. Entonces, hasta ahí estamos introduciendo más o menos el tema. No vamos a hacer todavía nada. Entonces, ¿qué cosa es la notación de Lewis? Consiste en colocar alrededor del símbolo químico, o sea, de un elemento, los electrones de valencia, mediante puntos o aspas, ¿no? X, o puntitos. Pero electrones de valencia, ¿qué son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son aquellos que se ubican en el nivel más externo. Nivel que participa en el enlace químico, nivel más externo. Necesitamos saber entonces la configuración electrónica. Hay que saber la configuración para ver cuáles son los electrones más externos. Y acá está el señor Lewis, Gilbert Lewis, que es el que más o menos ilustró cómo podríamos representar un elemento o un átomo con sus electrones de valencia. La notación de Lewis es dedicada a él, ¿no? El señor Lewis. Si ustedes quieren, lean un poquito más sobre él. Vamos a sacar un poquito por acá esto. Y acá está su nombre, ¿no? Gilbert Lewis. Yeah.
Entonces, vamos a seguir. Un ejemplo. Tenemos el fósforo, miren, fósforo, tabla periódica. En la tabla periódica, el elemento fósforo tiene un Z15. Si ustedes tienen tabla periódica, pueden verificar. Z igual a 15 y A igual a 31. Por lo tanto, tiene 16 neutrones, ¿no? Y su símbolo es la P. Necesitamos el símbolo del elemento, ¿ah? Sin el símbolo no podríamos hacer la notación de Lewis. Necesitamos el símbolo. Ahora, la configuración electrónica, importantísima también. A ver, dice, el fósforo 15 tiene 15 electrones, por lo tanto tienes 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3. Acá están 2, 4, 10, 12, 15 electrones. ¿Cuál es la última capa? La capa más exterior. Estas dos. La capa 3, o sea, el nivel 3 es la más externa. Acá adentro está un nivel 1, el nivel 2, 2s y 2p, y el nivel 3 es el 3s y el 3p. El más externo, ¿cuántos electrones tiene? Tienes 2 acá y 3 acá, tienes 5 electrones. Ahí está. En ese es un nivel y en ese es otro subnivel, ¿no? 3s2, 3p3. Tengo 5 electrones. Por lo tanto, ¿cómo es su notación de Lewis? El símbolo y sus 5 puntitos alrededor. Sí, facilito. Así de fácil. O sea, símbolo químico y los electrones de valencia, los electrones del último nivel, no de su nivel, ¿ah? Del último nivel. Mire, estamos agarrando todo lo que es del nivel 3. 2 del S3S2 y 3 del P3P, que sería 3S2, 3P. O sea, los 3 que el 3S y el 3P, de todos los electrones del 3S y 3P, tenemos que sacarlos para poder ponerle la notación de Lewis. No en el último subnivel, en el último nivel tiene que ser. Esa es la notación de Lewis, eso es todo. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. De diferentes elementos, por cierto, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Dice, notamos que los electrones de valencia, o sea, los puntitos que hemos puesto, coinciden con el grupo al que pertenece. Y ustedes, si ustedes verifican su tabla periódica, vean que el fósforo tiene 5 puntitos en su estructura de Lewis, notación de Lewis, y pertenece al grupo 5A. Miren, acá está el fósforo, acá, en el 5A, acá está el 5A. Pertenece el fósforo que está aquí, ¿no? Entonces, si tiene 5 puntitos, pertenece al grupo 5. O si pertenece al grupo 5, tiene 5 puntitos. A ver, dígame, el nitrógeno, ¿cuántos puntitos tendrá alrededor? 5, pues, 5, porque también pertenece al grupo 5. El arsénico, 5. El antimonio, 5. Y el carbono, que está acá en el grupo 4, solamente tiene 4. Y el boro, 3. Y así, ¿no? Entonces, coincide con el grupo. Si ustedes tienen la tabla periódica y le dicen cuál es la notación de Lewis del magnesio, automáticamente vean su tabla periódica y digan, el magnesio está en el grupo 2. Por lo tanto, le pongo 2 puntitos, o 2X, cualquiera de los dos. Y esa es la notación de Lewis. Necesitamos la tabla periódica. O de lo contrario, si no tengo la tabla periódica, por lo menos tengo que saber cuál es su Z, el número atómico. Y con eso hago mi estructura, o sea, mi configuración electrónica, y veo cuántos electrones tiene el último nivel. Pero para todos los elementos coincidirá que el grupo pertenece a los electrones de valencia. No, no es para todos. Ahí está el grupo 5, ¿no? A ver, vamos a ver si es para todos. Dice, coincide solamente con los elementos representativos. O sea, no es para todos los elementos. ¿Y cuáles son los elementos representativos? Recordemos, los representativos son todos los que están en ese bloque que está acá, este que está de rosado, con el hidrógeno incluido, y el que está acá, incluyendo los gases nobles. Estos son los representativos, los que están acá y los que están acá, incluyendo los gases nobles. O sea, los que terminan en S y los que terminan en P en su configuración electrónica. Los que terminan en D, acá no puede, o sea, no se les puede representar una notación de Lewis. No tiene notación de Lewis. Entonces, con mayor razón es más fácil, porque tengo notación de Lewis solamente para este grupo de elementos y para este grupo de elementos de acá. Representativos nada más, ¿no? A ver, vamos a ver qué más. Entonces, estos bloques, el S y el P, son los representativos. Pero miren, si yo tengo un elemento que está en este grupo 1, entonces su notación de Lewis significaría que le voy a poner un puntito. Acá le pongo 2 puntitos, acá le pongo 3 puntitos, 4, 5, 6 y 7. 7 puntitos. Y acá 8. Pero hay un elemento que es una excepción, que es el helio. El helio solamente tiene 2 electrones, por lo tanto tienes 2 puntitos alrededor y pertenece al grupo 8.
Así que el helio es la única sección que no cumple con esta regla. En química hay muchas reglas y algunas excepciones. El helio tiene 2 electroncitos, por lo tanto se pone He y 2 puntitos, pero pertenece al grupo 8, a los gases nobles. Es la única sección, los demás sí coinciden. Nada de esto, nada de esto. Vamos a utilizar solamente los bloques amarillos, ¿ah? El bloque S y el bloque P, que son los elementos representativos. Ahí sí se puede hacer la estructura de Lewis. El helio es la excepción, ¿no? Y acá vamos a ver un ejemplito, dice completar la tabla, dice hidrógeno, helio, litio, están los primeros 10 elementos, vamos a poner sus símbolos, vamos a poner su configuración electrónica, notación de Lewis, y a qué grupo pertenece. ¿Pueden hacerlo? Les doy un minuto, a ver si van avanzando. Y veo sus chats. A ver, ¿cómo sería acá? Hidrógeno, busquen su símbolo. Hidrógeno. Su configuración electrónica tiene un solo electrón, 1s1. Su notación de Lewis, un puntito, porque tiene un solo electrón, ¿no? Acá está el electroncito. ¿Y a qué grupo pertenece? Miren, tiene un electroncito, pertenece al grupo 1, 1A. Un electrón, 1. Vamos a ver el siguiente, helio. Su configuración electrónica, 1s2. Notación de Lewis, tiene 2 electrones, por lo tanto, tiene que tener 1 y 2 electroncitos. ¿Y a qué grupo pertenece? Esa es la excepción. No pertenece al grupo 2, pertenece al grupo 8. El único que no va a cumplir con la regla, los demás toditos. ¿Ah? El litio. Y acá está una tabla que hoy ya la he resumido porque ya me cansé de hacer esos puntitos. Así que ustedes vean. Litio tiene su configuración electrónica, su símbolo, configuración electrónica, y por lo tanto, miren, en el último nivel tiene 1 nada más, tiene 1s2, 2s1, 1 en el último nivel. Por lo tanto, le pongo 1. No es los 3, ¿ah? Es el último nivel. Tienes nivel 1, nivel 2. En el último nivel tengo un electrón. Por lo tanto, pertenece al grupo 1A, que es igual que el hidrógeno, ¿no? El berilio, 1s2, 2s2. En el último nivel tengo 2. Le pongo 2 electrones alrededor, o sea, 2 puntitos, o 2x, y pertenece al grupo 2A. El boro, 2s2, 2p1. Tengo 3 electrones en el nivel 2, 3, por lo tanto le pongo 3 electrones. Y pertenece al grupo 3A. ¿Ves? ¿Se dan cuenta que los grupos, si ustedes saben en qué grupo está el elemento, automáticamente se hace hacer Lewis? O viceversa, ¿no? Si yo tengo Lewis, sé a qué grupo pertenece. El carbono, 1s2, 2s2, 2p2. El Z es 6 acá, ¿no? Sería 6 electrones, pero en el último nivel tengo 4. Por lo tanto, tengo 4 puntitos alrededor. Y pertenece al grupo 4A. No es la cantidad de electrones, no es la cantidad de electrones, es la cantidad de electrones en el último nivel, ¿ah? En el último nivel. Nitrógeno, 1s2, 2s2, 2p3. ¿Cuántos electrones el último? 5. Por lo tanto, tengo 5 puntitos y pertenece al grupo 5A. El oxígeno igual, tengo 6 puntos y 6A. El flúor tiene 7. Tiene 7 puntitos, 2 más 5, 7, y pertenece al 7A. Y el neón, que es un gas noble, tiene su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6. Tiene 8 electrones en el último nivel, por lo tanto le pongo 8 puntitos y pertenece al grupo 8A. Al igual que el helio, ¿no? Todos los gases nobles pertenecen al grupo 8. Entonces, eso es, ya resumido, los 10 primeros elementos. Ustedes pueden hacerlo con todos los demás. Creo que el año pasado algunos alumnos me hicieron hasta los 20, 30 alumnos, 30 primeros elementos de configuraciones electrónicas. Así que ahora hay que recordar un poquito eso, ¿no? ¿Está bien? Y no sé por qué puse un helado ahí. Será para que no se duerman un poco. Ya está. Vamos a seguir entonces. Hay un ejemplito más que yo les he mandado ahí en las hojas, no sé si las tienen a la mano ustedes, pero dice, a los electrones, hay que completar esto, ¿no? A los electrones que se ubican en el nivel más externo se les llama, a ver, ¿quién me escribe en el chat? ¿Cómo se llama? Quiero ver el chat. Aquí nomás que está me fastidia. A ver, escriban. Los cuales participan del, no sé, vamos a ver de qué se trata. Dice, los electrones que se ubican en el nivel más externo se les llama electrones de valencia.
los cuales participan del enlace químico. O sea, los electrones más externos, los que están en el último nivel, se llaman electrones de valencia y pertenecen a los enlaces, ¿no? Más adelante vamos a ver enlaces. Los gases nobles tienen, ¿cuántos electrones de valencia tienen los gases nobles? Tienen 8. Por lo tanto, tienen 8 puntitos alrededor. Pero hay una excepción, a excepción del, ¿cuál? Del helio, que solamente tiene 2. Miren, se le pone 2 puntitos, pero pertenece al grupo 8A, ¿no? Es la única sección en donde no coincide los electrones, notación de Lewis y el grupo. En el ejemplo 3 dice, indicar el número de electrones de valencia del magnesio, nitrógeno y de un elemento cuyo número atómico es 51. A ver, electrones de valencia. El magnesio, ¿cuál es su Z? Si ustedes tienen la tabla periódica del magnesio, es 12. Miren, tienen que tener la tabla periódica para que hagan sus tareas más rápido. Es 12. Por lo tanto, acá, si tiene 12, hagamos la configuración electrónica, sería 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. 3s2, por lo tanto tengo 2 electrones en el último nivel, ¿no? O electrones de valencia. El nitrógeno tiene Z igual a 7. 1s2, 2s2 y 2p3 tiene 5 electrones de valencia. Si no, retrocedemos a la tabla que vimos antes, ahí están los 5 electrones de valencia. Y Z51, pues tendríamos que hacer su estructura de Lewis, ¿no? Digo, su configuración electrónica. Pero tiene 5 electrones de valencia. Pues vamos a ver la tabla periódica. A ver. En la tabla periódica, yo ubico el elemento que tiene número atómico 51, acá, y coincide con el antimonio. El antimonio, veo en qué grupo pertenece y dice 5A. Por lo tanto, si el antimonio pertenece al 5A, entonces tiene que tener 5 electrones de valencia. Y cuando yo haga la estructura de Lewis, yo pongo el símbolo SB, que es el antimonio, y pongo 5 puntitos alrededor. ¿Ves? O sea, necesito la tabla periódica para hacerlo más rápido. Si no, tendría que ser la configuración electrónica para ver cuántos electrones tienen el último nivel. Y ahí, de acuerdo a eso, ya represento mi estructura de Lewis. Entonces, hay varios caminos, ¿no? Configuración electrónica, uno. La tabla, veo en qué grupo está, y con eso yo sé que tiene una cantidad de electrones de valencia, y pongo esa cantidad de electrones en alrededor del símbolo, y hasta la notación de Lewis. ¿Ves? No es nada del otro mundo. Hay un ejemplo, el 4. Dice, realiza la notación de Lewis de un elemento cuyo Z es 34. A ver, hagamos de una manera. ¿Quién me dice cuál es el elemento que está en el número 34 de la tabla periódica? En el número 34 está el selenio. Acá está, 34. ¿Y a qué grupo pertenece? Al grupo 6A. Por lo tanto, ¿cuántos puntitos tengo que hacer? Tengo que hacer 6 puntitos. Entonces, la notación de Lewis de ese elemento, que es el selenio, es primero poner el símbolo y después pongo sus electroncitos alrededor. Como pertenece al grupo 6, le pongo 6 electrones de valencia. Y esa es la notación de Lewis, del selenio, porque pertenece al grupo 6. Entonces, yo veo el grupo donde está y le pongo los 6 electrones, porque pertenece al grupo 6. Y si pertenece al grupo 3, le pongo 3 electrones. Pues esto es importante, si no queremos hacer la configuración electrónica. Entonces, para que trabajen más rápido, su tabla periódica a la mano. Si no, tengan el YouTube prendido, si tienen ahí la computadora, para que saquen rapidito cuál es su grupo al que pertenece el elemento. Y miren, acá tengo la configuración electrónica por si acaso, ¿no? Es la configuración electrónica del selenio, ya con el kernel. A ver, Miguel, voy a activar un ratito, vamos a apagar un ratito la pantalla. De repente quiere decir algo. A ver, Miguel, te voy a... A ver, dime nomás. Sí, dime. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes hablar? Ah, ahora sí. A ver, pero activa tu micrófono. Ya puedes activar tu micrófono. No se puede. A ver, vamos a hacer que hablen todos y ahí. Y a ver, ahora sí. A ver, dime, Miguel Caleb. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. Ya, entonces, no pongan esas figuras. Profe, no puedo escuchar nada. Voy a volver a ingresar y volver, o sea, salir y volver a ingresar, por favor. Ya, ya está bien, está bien. Ya, entonces, vamos a seguir entonces con la pantalla. ¿Ya?
¿Dónde nos quedamos? Ya, entonces estamos en el selenio y acá está la configuración electrónica. Y miren, si ustedes se dan cuenta con la configuración del selenio, tenemos el kernel que es el argón, o sea, el gas noble, y seguimos con la estructura, no, con la configuración electrónica que es 3D10, 4S2 y 4P4. Ahí están los 34 electrones, deberían estar acá. Y si ustedes se dan cuenta, en el cuarto nivel, que es el nivel más externo, el más externo es el nivel de enlace, hay 6 electrones. Acá están 2 y 4, 6. Por lo tanto, acá le pongo 6 puntitos alrededor. Si yo tengo la configuración electrónica, con esto me voy a guiar para ver cuántos electrones tengo que poner acá. Pero no es necesario. Si yo tengo la tabla periódica, busco dónde está el selenio, que es Z34, lo ubico en el grupo, y si es el grupo entre los representativos en el bloque S o en el bloque P, o sea, si termina en P, mejor dicho, o si termina en S, pues entonces automáticamente el grupo al que pertenece, ese me indica la cantidad de bolitas que tengo que poner alrededor. Pertenece al grupo 6, por lo tanto le pongo 6 puntitos. Pertenece al grupo 1, le pongo un puntito. Pertenece al grupo 8, le pongo 8 bolitas, ¿no? 8 bolitas. Entonces, de eso se trata. A ver, en este ejemplo que está del número 5 dice, un elemento químico posee esta notación de Lewis. Miren, el bromo tiene 7 bolitas alrededor. ¿Cuál es su grupo? Si tiene una estructura de Lewis así de 7, ¿pertenece a qué grupo? Hagan con su mano, a ver. ¿A qué grupo pertenece? Al 7. 7A, ¿no? Entonces, sí, porque tiene 7. Ahí está, pertenece al 7A. ¿Y es representativo? Sí, porque termina en P5. P5. Terminan en P o terminan en S, son representativos. Por lo tanto, tiene notación de Lewis, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ahora sí, vamos a terminar las actividades, ¿no? Esta es la tarea que yo les he dejado. Miren, ya se termina la clase, o sea, prácticamente es solamente Lewis. Miren, tienen acá 4 preguntas y acá tienen otras 4 preguntas más adelante. O sea, en total son 8. Ahorita voy a dejar de compartir la pantalla, pero quiero ver cuánto tiempo tengo acá. Y esas 8 preguntas todas tienen sus alternativas, a excepción de las 5 que hay que llenarlas. Si ustedes terminan todo esto y me lo resuelven y me lo ponen por el chat, entonces su tarea ya está terminada. Pero si necesitan de repente tomar una fotografía, porque de repente tienen más tiempo, necesitan más tiempo, y lo pueden mandar más tarde, lo pueden mandar por mi WhatsApp. Acá está mi WhatsApp, mira, 99-160-2676. Toman una foto de las tareas, me la mandan y ahí yo los copio. Pongan su nombre, porque algunos números me ponen, profesor, acá está mi tarea, y no me dicen el nombre, y solamente está el número de celular. Entonces, ya con eso tendríamos que estar evaluándolos a ustedes. Este es para la otra semana también. Entonces, son 8 preguntas. ¿Alguna pregunta? Voy a activar los micrófonos un ratito para... ¿Ves? Justo me quedan 10 minutos, ¿no? Para algunas preguntas que ustedes tengan que hacer. A ver, vamos a activar un ratito el micrófono. Voy a sacar esto que está acá. Y vamos a activar. Pero uno por uno, levanten la manito, no estén gritando todos, me pongan audios por afuera ya. Si no, voy a tener que silenciarlos de nuevo. Profe, A ver, dime. profe, sí, Dime. ¿cuándo mandó esa ficha? Ayer, un día antes siempre Ah, tengo que mandar. ayer, ya. Siempre que voy a hacer una clase un día antes estoy mandando. O de repente puede ser un día antes o 2 días antes. Pero mejor prefiero mandar un día antes porque los profesores mandan un montón de cosas y al final se van a entreverar. Mejor un día antes para que tengan. Si no lo Ya. pueden imprimir, cópienlo en su cuaderno para el próximo día y ya lo vamos llenando y van Ahí nomás. Ya. ¿Alguna otra pregunta sobre la clase? A ver, ¿necesitamos la tabla periódica? Sí. ¿Necesitamos saber en qué grupo está el elemento del que estoy hablando? Sí. Sí. ¿Necesito la configuración electrónica? Tal vez. Tal vez. Profe, los puntitos se puede poner en cualquier lado. Por ejemplo, en la notación de Lewis se puede poner acá la P y acá puede ser puntitos, ¿sí? ¿O Sí, no? sí, pero yo les recomiendo de que lo pongan siempre lo más simétrico posible, pues. Si van a poner 2, pongan uno a la izquierda y uno a la derecha. Si tienen 3, uno arriba y 2 abajo. No pongan, eso está grabado, saquen ese muñeco. Estamos grabando.
Si necesitamos poner 4, ponga uno arriba, uno abajo, uno a la izquierda, uno a la derecha, así, ¿no? Lo más simétrico posible. No vamos a poner pues 7 en un lado y al otro lado nada, ¿no? Se vería feo. Acuérdense de que la diferencia entre química y física es que en química, cuanto más ordenado está una cosa, mejor es. En cambio en física el desorden es lo que prima, ¿no? Entonces, les dejo el tiempo para que puedan hacer sus actividades. Profe, solo son esas 4, ¿no? 8 son. Ah, Sí, entonces vamos a Profe, empezar. profe, hay algunas cosas que no entendí, profe. Ahí, a ver, ¿cómo qué, por Por ejemplo? 2, profe, y además puede poner la ficha en la Ya, sí lo voy a comparta la poner. pantalla Ya, y sí. ahí la pone, por Las fichas anteriores no Es dicen que nada, no la he profe. sacado. Ficha resuelta. Ya, pero, a ver, Profe, lo que estaba dígame. no, yo no entendí, profe, la parte de cuando estaba explicando con la tabla periódica. Ya, entonces vamos a repetir esa 1A, no parte. sé qué. Ya, vamos a repetir eso. Ya, pero acá me está poniendo una figura que no sé qué será. Esa figura tiene que sacarla, está siendo grabada. Ya, vamos a repetir un poquito, ya. Regresamos entonces a lo que tú me decías de la tabla periódica, que no se entiende, dice, ¿no? Está bien. A ver, ¿dónde estás? Ya, vamos a regresar hasta donde teníamos que utilizar la tabla periódica. A ver, vamos a ver si se puede. Ya, aquí por ejemplo. Mire, en este ejemplo es sencillo, ¿no? No hay nada que hacer. Pero si ustedes se dan cuenta acá, miren, este hidrógeno tiene un puntito acá. O sea, su notación de Lewis es poner una bolita acá alrededor. ¿Y por qué le pongo 1? Porque en el grupo pertenece al grupo 1A. O sea, en la tabla periódica, este helio, o digo, este hidrógeno, pertenece al grupo 1A. O sea, todo lo que es grupo 1A, 2A hasta 8A son los elementos representativos. Terminan generalmente en S o terminan en P. Nunca terminan en D, ni menos en F. Todos los elementos que terminen su configuración electrónica en S, como el hidrógeno, o en P, como el boro, acá el boro termina en P1, todos los que terminan en S o en P pertenecen al grupo A y tienen notación de Lewis. ¿Y qué cosa es la notación de Lewis? Es los electrones que están en este último grupo. Por ejemplo, en este último nivel, digo, ¿no? Por ejemplo, en el boro tengo, en el nivel 2 tengo 2 electrones acá y 1 acá. Pertenecen al nivel 2. Por lo tanto, le pongo 3 puntitos y coincide con el grupo 3A que está en la tabla periódica. Si ustedes ven en la tabla periódica, el boro pertenece al grupo 3A. Por lo tanto, le pongo 3 puntitos en la notación de Lewis. Entonces, todos los elementos que tienen notación de Lewis son los representativos, o sea, los que terminan en S o los que terminan en P. Por eso nosotros hablamos de unos bloques por acá, miren, no sé si lo vamos a recordar acá. Los que terminan acá, todos los elementos tienen una configuración electrónica que termina en S. Acá terminan en S1 o en S2. Y acá terminan en P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Todos estos que están de amarillo, su notación de Lewis coincide con el grupo, a excepción del helio, como dice acá, ¿no? Pero los que están acá, que tienen 3D, por ejemplo, el hierro, o el mercurio, o el oro, o la plata, su configuración electrónica termina en D. Por lo tanto, no tienen notación de Lewis, al menos no se les puede realizar. ¿Y por qué no le hacen Lewis a estos elementos? Porque estos se utilizan más en química orgánica, y en química orgánica les interesan más los elementos metálicos y no metálicos. Los elementos de transición que están acá no entran en juego en los enlaces, generalmente son elementos que están en estado natural, puro, o en minerales donde el metal predomina. Por ejemplo, la plata existe sola, o también existe como un mineral de plata, pero no está enlazado con nitrógeno, ni con el agua, ni con otros elementos no metales, ni hidruros, ni nada de eso, ¿no? Entonces, no es necesario hacer su notación de Lewis, pero a estos de acá sí. Y estos entran en muchos enlaces orgánicos, más que todo, ¿no? Orgánicos del carbono. Entonces, eso es lo que teníamos que aclarar. Entonces, S y P son representativos. Vamos a ver qué más. Acá están todos, miren, ustedes se dan cuenta, en esta tablita que yo les puse, acá, por ejemplo, el flúor, miren, el flúor tiene una notación de Lewis de 7 acá, porque pertenece al 7. Y su configuración electrónica, acá tenemos 2s2 y 2p5. El último nivel, que es el nivel 2, tiene 7 electrones, ¿ves?
Si ustedes les dicen cuál es la notación de Levy del flúor, automáticamente busquen en la tabla periódica cuál es el símbolo del flúor, busquen dónde está y busquen el grupo. Si está en el grupo 7, pónganle 7 puntitos. Si no tienen tabla periódica, no se acuerdan esto de los grupos, pues hagan su configuración electrónica, pero necesitamos el Z, que es el número de protones y de electrones a la vez, ¿no? Por lo tanto, si tiene 7, no, tiene 9, hagan 1s2, 2s2, 2p5 y vean cuántos electrones tienen en el último nivel y le ponen esa cantidad de electrones acá en el flúor. O sea, hay varias maneras, pero yo les recomiendo que tengan la tabla periódica a la mano. Con eso se solucionan todos los problemas. O sea, tabla periódica a la mano o saber a qué grupo pertenece, ¿no? O las familias también puede ser, ¿no? Entonces, y ahora sí, podemos terminar esto para salir. Y les doy, a ver, son las 11... ¿Qué? A ver. Mi teléfono está bloqueado, pero ahorita lo voy a activar. 11:06. Entonces tenemos, sobrado, 45 minutos. Yo creo que 25 minutos es suficiente para que terminen las tareas, ¿eh? 8 preguntas. Así que vamos a salir de esto. Y voy a poner las fichas que ustedes dicen que quieren tenerlo a la mano, ¿no? Acá está. Aquí, esta que está acá, y la otra. Empezamos con las otras, las 4 primeras. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla un ratito y como les decía, vamos a finalizar esto y entramos para hacer las tareas. Hay 33 participantes, 33 respuestas tengo que tener, o sea, 33 grupos de respuestas tengo que tener, ¿no? Vamos a dejar